Ella aceptó un trabajo entregando suministros a un rancho remoto, sin saber que el hombre en la cabaña era el vaquero más rico del mundo. Ya sabes, nadie ha conocido nunca al hombre que está detrás de esa cresta, ¿verdad? El empleado de suministros dijo, mirando la cuerda que aseguraba las cajas. Su voz era baja, cautelosa, el tipo de voz que usa un hombre cuando habla de algo que no está del todo maldito, pero tampoco del todo limpio. Jun no se inmutó. Apretó más fuerte la última correa del carro. El cuero crujió bajo sus guantes. Si necesita bienes, necesita que alguien se los traiga. Yo soy alguien. Su voz era cansada, firme y tenía ese tono que solo las mujeres que habían enterrado demasiados sueños podían forjar. La mañana era todavía joven, pero la niebla ya presionaba la tierra como una manta de lana empapada. El sendero que teníamos delante, serpenteando a través del paso de tierra roja del norte de Wyoming, parecía como si hubiera sido devorado por fantasmas. Ella subió al asiento del conductor, hizo crujir las púas y la mula comenzó su marcha lenta y obediente cuesta arriba. La ciudad, el oficinista, los murmullos, todos quedaron atrás de ella. June llevaba ya 3 inviernos viuda. 26 orgulloso y nervioso. Había perdido a su marido por una bala disparada en algún lugar a lo largo del Río Grande durante una escaramuza envuelta en banderas y nombres que dejó de pronunciar. Lo único que conservó fue su sombrero y la promesa de quedarse de pie. Y durante los últimos 6 meses, lo hizo en la parte trasera de un vagón de carga, entregando de todo, desde granos hasta remolachas encurtidas, a los ranchos más solitarios que Dios jamás olvidó. Este fue el más olvidado de todos. El formulario de pedido estaba amarillento y manchado, escrito con tinta negra. Provisiones de pino cruzado, calidad de invierno, entregadas directamente. Llamado C. Beston. Sin dirección de retorno. Ninguna nota, solo un pergamino en la esquina, afilado como si alguien lo hubiera tallado en lugar de escribirlo. Salir por el porche. Cuando llegó a la cima, horas más tarde, se quedó sin aliento. El terreno descendía hasta un claro, y en el centro se alzaba una cabaña tan quieta, tan intacta, que podría haber sido excavada en los huesos de la propia montaña. No había humo, ni ladridos de perro, ni arañazos de pollo ni huellas de botas, solo un solitario cartel de madera colgando de la barandilla del porche, descolorido por el clima, dejado junto al porche. Junio aplicó el freno y bajó. Sus botas aterrizaron sobre el barro helado con un sonido demasiado fuerte para tal silencio. Descargó la primera caja, carne seca y harina. Luego lo siguiente, mantas de lana, un cuchillo, tazas de hojalata. Los colocó cuidadosamente, como un soldado que deja las armas. Entonces lo sintió. El silencio había cambiado. No roto, no ruidoso, pero diferente. Ella se giró lentamente. Arriba, en la ventana del desván, justo más allá del borde del vidrio enmarcado con escarcha, una sombra se movió. Ojos que no son amenazantes, ni curiosos, solo observan. June sostuvo su mirada por un instante más de lo que pretendía y luego se inclinó el sombrero. Mercancía entregada, dijo en voz alta y con voz firme. El próximo mes a la misma hora. No hay respuesta, no hay movimiento. Ella volvió a subirse al carro, con el corazón palpitando. No por miedo, por algo más antiguo que el miedo, algo así como el reconocimiento, como el sonido de tu nombre cuando no se ha pronunciado en mucho tiempo. Las ruedas crujieron y la mula tiró. Ella dejó atrás la cabaña, pero mucho después de que los árboles se la tragaran entera nuevamente, todavía sentía el peso de esos ojos. Pesado, solitario, no perdido, pero eligiendo estar ido. Y desde la ventana de la cabina, Cole Beston no parpadeó. Cole Beston nunca salió. Cada vez que June llegaba a la cabaña, el porche estaba vacío. La única evidencia de él era una hoja de papel doblada y metida en la grieta del poste de madera junto a la puerta, una lista de suministros escrita con una letra rígida y en bloques que no desperdiciaba tinta en cumplidos. Ni por favor, ni gracias, solo peticiones de sal,
clavos, harina, a veces avena y una vez curiosamente, un libro de salmos. Cada lista terminaba con el mismo floreo brusco. C.W. June nunca vio su rostro, pero comenzó a ver algo más. En la cuarta entrega, se le cayó la bufanda de lana mientras descargaba los sacos de grano. No se dio cuenta hasta que estaba a mitad de la cresta, con el viento golpeándole el cuello. Había sido la bufanda de su marido, desgastada y descolorida, lo último que le había puesto sobre los hombros antes de partir hacia la guerra. Se dijo a sí misma que solo era tela. Aún así, sentía su ausencia como un peso en el pecho. La semana siguiente, me esperaba, cuidadosamente doblado, y encima descansaba el nuevo paquete de leña apilada junto al porche. No tiene ni una mota de suciedad. Se quedó sin aliento. Otro día, llegó durante una tormenta de viento seco. El techo suelto sobre su carro crujió bajo las ráfagas de viento, y una rueda comenzó a levantarse. Pero alguien había colocado una cuña de piedra plana debajo del eje. Tranquilo, intencional. June no era el tipo de mujer que creía en fantasmas. Pero algo en esos gestos tranquilos, silenciosos pero pensativos, la inquietaba. No la inquietó, la conmovió. Ella comenzó a dejar pequeñas notas. Nada exigente, solo trozos de papel deslizados debajo de la caja de suministros. El primero decía: se avecinan mañanas frías. Espero que tengas suficiente leña. Ninguna respuesta. Luego de otra semana, el zorro de montaña la rastrea. Lo mejor es que revises tu gallinero. Todavía nada. Pero en el séptimo viaje, dejó algo más personal. Escrito con tinta desigual en el reverso de una etiqueta de flores, escribió: las personas que no hablan a menudo, aún necesitan escuchar palabras amables. Por si acaso lo haces. Ella no esperaba una respuesta. Hacía mucho tiempo que había dejado de esperar mucho de los demás. Pero cuando regresó la semana siguiente después de descargar avena y piel de oleaginosa, encontró una nota más pequeña escondida dentro de la tapa de la caja. El papel era áspero, arrancado de un diario viejo. 3 palabras, nada más. Te escucho. Su mano temblaba mientras la sostenía. Lo releyó 2 veces y luego otra vez. 3 palabras, pero impactan más fuerte que letras que llenan páginas enteras. Dobló la nota, la metió en el bolsillo interior de su abrigo y volvió a bajar la montaña con un nuevo peso en su interior. No pesado, sino sólido, real. No pensó en nada más durante toda la semana. En la siguiente entrega, June dudó después de dejar la mercancía. La nieve se aferraba a la parte superior de sus botas. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el claro. Sus dedos rozaron las lluvias del carro, pero aún no podía irse. Entonces ella lo vio. Una figura alta estaba parada cerca del borde del granero, iluminada desde atrás por el crepúsculo anaranjado, con un sombrero de vaquero bajo sobre los ojos y hombros anchos debajo de un abrigo pesado. No se estaba escondiendo, no exactamente, pero tampoco estaba dando un paso adelante. Sus miradas se cruzaron a lo lejos. Los de ella se entrecerraron levemente, inseguros. Su mirada se mantuvo fija durante un instante demasiado largo y luego, sin decir palabra, se giró y caminó hacia las sombras de la cabaña. La respiración de June permaneció atrapado en su garganta, incluso cuando los caballos comenzaron a agitarse. Esa fue la primera vez que lo vio. Y aunque no intercambiaron palabras, algo pasó. Una conversación silenciosa tallada en el aire frío y la luz que cae. Ella subió al banco del conductor lentamente y bajó toda la montaña. La imagen de aquel vaquero solitario de pie bajo el crepúsculo iluminado por el fuego permaneció con ella. Y por primera vez en años, June sintió algo que había olvidado cómo nombrar. No era anhelo. No era miedo. Fue un comienzo. Las primeras nevadas cayeron en largas y silenciosas cintas, envolviendo las montañas en silencio. June se ajustó más el abrigo mientras guiaba el carro cuesta arriba, con los cascos crujiendo sobre el suelo cubierto de hielo. Ya se había convertido en rutina.
Entregar cada segundo martes. Sin palabras, solo listas. Pero en los rincones de su mente, las preguntas comenzaron a asentarse como escarcha en el cristal de una ventana. ¿Quién era realmente este hombre? Vivía como una sombra. Nunca habló, nunca pidió compañía y, sin embargo, todo en su casa decía orden. El porche estaba siempre barrido y la leña perfectamente apilada. Las herramientas colgaban con precisión a lo largo de la pared, como si fuese un kit de soldador. Su lista de compras estaba tan limpia que bien podría haber pasado por impresa. La manera como escribía melaza, sal gruesa, café decía más de lo que algunos hombres podrían decir en un sermón entero. Junio había visto hombres destrozados por la guerra, por la pérdida, por el licor, pero nunca a uno que desapareciera de esa manera. No físicamente, sino silenciosamente, intencionalmente. De regreso a la ciudad, intentó preguntar un poco mientras tomaban un café. Fue el viejo Ben, el herrero, quien le dio la respuesta. Beston, dijo frunciendo el ceño y dejando su taza de hojalata. ¿Te refieres a Cole Beston? Esa es, respondió June. Solía ser dueño de la mitad de esta cuenca, más rico que un magnate del ferrocarril. Luego se enredó con una novia dulce que venía del este. Le prometió el mundo. Le construí esa cabaña. Se planeó una capilla. Y entonces, ¡boom! El día antes de la boda, ella aparece con un abogado. Tomó la tierra. Tomó el ganado. Le dejó la vista y su nombre. Junio parpadeó. Él se quedó. Ben se encogió de hombros. Lo hubiera quemado todo. Él se quedó. Nunca he demandado. Nunca hablé. Simplemente desapareció en el lugar. Junio le dio las gracias con el corazón turbado. Eso explicaba el silencio. Los ojos vigilantes. La forma en que Cole nunca entró en la ciudad y nunca tomó más de lo que necesitaba. Esa semana su lista llegó como siempre, pero con algo extraño escondido debajo. Un libro delgado y desgastado en los bordes. Fue el llamado de la naturaleza. Dentro de la cubierta no había ninguna inscripción, pero una ramita de pino prensada descansaba entre las páginas 47 y 48, donde el perro decide quedarse por primera vez. Ella sonrió a pesar de sí misma. La semana siguiente, escondido debajo de la avena y las herraduras, había un pequeño paquete envuelto en papel. Dentro, un puñado de gotas de limón, caramelos, de esos que les gustan a los niños. Por un momento, su respiración se entrecortó. Ella respondió, debes haberme confundido. No tengo un hijo, pero gracias. Fue una corrección cortés y nada más. Pero algo en su pecho tembló mientras regresaba. En el siguiente viaje, junto a la harina de maíz había un artículo nuevo. Una flor silvestre prensada perfectamente plana y envuelta en pergamino. Ninguna nota, solo la flor. El viento era fuerte ese día. Sus mejillas ardían por ello. Ella sostuvo la flor con cuidado, como si temiera que pudiera desmoronarse por algo más que el tiempo. June no sabía qué le esperaba cuando regresó la semana siguiente. Quizás otra lista, quizás silencio. Pero ella no esperaba encontrar a Cole afuera. Él no estaba cerca. De pie junto a la cerca del granero, con los brazos cruzados y el abrigo bien ajustado. Ella redujo la velocidad del carro hasta detenerlo. Sus miradas se encontraron en el suelo nevado. Ella saltó, haciendo crujir sus botas, y caminó hasta que la distancia fue lo suficientemente corta para que su voz pudiera llegar. No necesito tu compasión, dijo ella. Su voz era clara e inquebrantable. Y yo sé que no eres de piedra. Cole no dijo nada. Su mandíbula se flexionó ligeramente, pero no emitió ningún sonido. La respiración de June se nubló entre ellos. Añadió más suave. No tienes que arreglarme nada. Simplemente no pretendamos que todo esto no es nada. Todavía nada. Luego, lentamente, bajó la mirada. Dio un paso adelante, no hacia ella, sino hacia la cabaña. Y allí, con las mismas manos que habían construido ese porche,
Levantó una mano y la apoyó suavemente contra la viga del techo sobre la puerta. Dedos separados, pausa, un toque, como un recuerdo, como una disculpa. June Segregation se tensó. No fue una respuesta. No exactamente, pero tampoco era silencio. Ella asintió una vez, se volvió hacia su carro y se alejó a través de la nieve, con el corazón extrañamente lleno. Detrás de ella, Cole observaba, y la flor prensada aún estaba junto a su asiento, una cosa frágil que no estaba destinada a durar un invierno, pero que se mantenía en pie de todos modos. El sol ya se había ocultado tras las escarpadas crestas de Wyoming cuando Cole miró hacia el camino que solía seguir. La misma hora, el mismo día, cada 2 semanas, como un reloj. Pero esta vez, no se oyó ningún crujido de carro, ninguna nube de polvo, ningún leve silbido de aquella testaruda yegua que conducía. Cole salió al porche y la madera crujió bajo sus botas. Se quedó allí, inmóvil como una piedra, con una mano apoyada en el poste. Pasaron 20 minutos, luego 30, todavía nada. Se volvió hacia el granero y ensilló su caballo con manos rápidas y expertas. No había pánico en su rostro, solo el tipo de urgencia que vivía en los huesos, forjada por demasiados años de espera por personas que nunca regresaron. Siguió las huellas del carro por el sendero, con los ojos escudriñando la tierra con la atención de un soldado. A 1 milla de distancia, algo le llamó la atención. Un trozo de lana roja, el dobladillo de su abrigo. El corazón de Cole dio un vuelco. Él puso a su caballo al galope. No pasó mucho tiempo antes de que la encontrara. Junio yacía desplomado al lado del camino. La sangre le manchaba la sien y tenía las manos en carne viva. Su carro estaba volcado cerca, con las mercancías esparcidas y la parte trasera abierta como una cartera rota. Faltaba una rueda. Un rastro de huellas de botas nos alejaba del lugar de los hechos. Cole se deslizó de su caballo antes de que se detuviera por completo y cayó de rodillas junto a ella. Junio, dijo en voz baja, con la voz quebrada por su propio óxido. Sus párpados revolotearon, sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Eso fue suficiente. La levantó con suavidad, acunándola contra su pecho como algo demasiado preciado para perderlo de nuevo. Luego miró hacia arriba y entrecerró los ojos hacia los árboles. Una figura se movía entre la maleza, un hombre sucio, tambaleándose, sosteniendo un saco de arpillera con provisiones. Cole dejó a June en el suelo, se levantó suavemente y sacó su revólver. El hombre lo vio demasiado tarde. «¿No quieres esto?», gruñó Cole. «Ya lo tengo», se rió el hombre y luego se lanzó hacia adelante. Chocaron con fuerza, puños, gruñidos y polvo volando. El revólver voló de la mano de Cole y aterrizó en algún lugar entre la maleza. El hombre lanzó un puñetazo, pero Cole peleó como un hombre que había luchado solo durante años con una furia grabada en el silencio. Finalmente, Cole asestó un golpe brutal que hizo que el ladrón se desplomara. Respirando con dificultad y sangrando por la frente, Cole se volvió hacia June. Ahora ella estaba apenas consciente y su respiración era superficial. La tomó en sus brazos una vez más y la levantó sobre el caballo, montando detrás de ella, sosteniéndola firmemente con un brazo mientras cabalgaba de regreso a la cabaña. Cuando llegaron a Cross Pine, las estrellas se habían derramado por el cielo como polvo disperso. La llevó adentro, la recostó suavemente sobre la cuna cerca de la chimenea y luego se puso a trabajar. Calentó agua, limpió sus heridas, presionó un paño húmedo sobre su frente, cambió el vendaje empapado en sangre sobre su ojo y luego simplemente se sentó, con una mano apoyada sobre la de ella. «Viniste», susurró ella, poco después de medianoche, apenas audible. Su pulgar rozó sus nudillos. «Siempre», respondió. Ella se quedó dormida otra vez, sin soltar la mano de él en ningún momento. Esa noche, Cole no durmió. Se sentó a su lado, observando cómo el resplandor del fuego teñía su rostro de sombras doradas, y pensó que el silencio no siempre era la ausencia de sonido.
A veces era el espacio entre dos latidos lo que perduraba. Jun despertó con el aroma a pino y el suave crepitar del fuego. La cabeza le palpitaba y el cuerpo le dolía con cada respiración. Al abrir los ojos, se encontró tumbada en un catre desgastado pero limpio. Una manta de lana le llegaba hasta la barbilla. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo de la luz del fuego y una lámpara de aceite sobre la mesa. Cole estaba de pie junto a la estufa, removiendo lentamente una tetera, con una mano envuelta en lino. Su camisa estaba manchada de sangre seca. Algo de ella, supuso. El silencio no era frío esta vez. Estaba impregnado de algo tácito. La miró de reojo al notar que se movía. «Estás despierta», dijo simplemente, en voz baja y áspera. Intentó sentarse, pero el dolor en las costillas se lo impidió. «¿Qué pasó?», preguntó. «Llegaste tarde», dijo él, como si eso lo explicara todo. «Salí a caballo. Encontré tu carro volcado, sin provisiones. Estás sangrando». June cerró los ojos, el recuerdo volvió como una pesadilla. El hombre la golpeó en la sien, la sensación de tierra fría contra su mejilla. «Me trajiste de vuelta. Tenía que hacerlo». Miró a su alrededor. Había vendas en un cuenco junto a la cama. Le habían puesto un paño sobre la frente. Sus botas estaban cuidadosamente junto a la puerta, limpias de barro. «Te quedaste conmigo». Él asintió. «Toda la noche». June parpadeó lentamente, dejando que el calor de la cabaña la inundara. «¿Por qué?». Cole no respondió de inmediato. Sirvió una taza de agua caliente y añadió una pizca de hierbas secas, luego se acercó y se la ofreció. Ella la tomó con ambas manos. «Gracias». Se sentó en la silla frente a ella. Estabas inconsciente. La fiebre llegó justo antes del amanecer. Jun dio un sorbo al té. La amargura la aterró. «Me cuidaste», dijo en voz baja. «Te lo debía». «No», negó con la cabeza lentamente. «No lo hiciste». El silencio se prolongó de nuevo. Esta vez June lo llenó. «Mi esposo murió en el Río Grande. Dijeron que fue rápido, pero yo sé que no es así. No era de los que se dejan vencer fácilmente. Después de eso, no pude quedarme en el pueblo. Todos querían decirme cuánto lo sentían, pero no. Uno quería contratar a una viuda que pudiera disparar mejor que sus hijos». Cole no interrumpió. Él solo escuchó, su mirada estable. «Entonces, tomé los trabajos. Nadie quería senderos fríos, caminos de montaña, hombres con nombres que nadie dice en voz alta. Lo hice todo porque el dolor no puede atraparte si sigues moviéndote». Su voz se rompió ligeramente. «Pero a veces todavía te encuentra». Cole se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «Sé ese tipo de dolor». Ella miró hacia arriba. Sus ojos estaban distantes. «Había alguien», dijo. «Le di todo. Incluso cambió mi nombre por ella. Ella también cambió la suya justo antes de firmar mi tierra a otra persona». La respiración de Jun atrapada. Ella dijo, «Amo la tierra más que ella». Quizás ella tenía razón. Pero lo hubiera compartido todo. Nunca pensé que tendría que luchar para conservarlo. «Lo siento», susurró June. Se encogió de hombros. «Por eso vine aquí. Solo es simple, solo no se roba». Se sentaron en silencio, la luz del fuego danzando sobre las paredes revestidas de madera. Jun extendió la mano y tocó suavemente el borde de su mano vendada. «Ya no estás solo». Cole la miró fijamente los dedos, luego la miró a la cara. Sus ojos brillaron, pero no por el fuego. Con una voz apenas por encima de un susurro, dijo en la fiebre: «Soñé que te marchabas. Igual que ella. Te rogué que no lo hicieras». «No lo soñaste», murmuró June. «Lo dijiste en voz alta». Cerró los ojos, apretando la mandíbula. «Lo siento». Ella negó con la cabeza. «No lo estés. Sigo aquí». Sus manos se encontraron en el espacio que los separaba.
Sin besos, sin promesas, solo calor compartido entre dos piezas rotas que intentaban encajar de nuevo. No estoy aquí por lo que perdiste, dijo ella, con la mirada fija. Estoy aquí por quien eres cuando crees que nadie te mira. Cole le apretó la mano un poco más fuerte. Entonces quédate, dijo. Lo haré, respondió ella. No por la tierra, ni por el dinero, por tú. El fuego crepitaba. La nieve empezó a caer afuera de nuevo, suave contra el cristal de la ventana. Y por primera vez en años, Cole Beston se permitió creer en algo que no podía comprar, algo que realmente podría merecer. La mañana en que debería haberse ido, June se quedó en la cama. La carreta estaba lista en la entrada, con la lona bien atada, una lista nueva en el bolsillo de su abrigo, pero sus manos no se movían. Sus botas permanecían junto a la chimenea. El fuego crepitaba como si supiera algo que ella desconocía. Por primera vez desde que emprendió la ruta hacia Cross Pine, se perdió una entrega. No fue la ira lo que impulsó su decisión, ni el miedo, solo una pregunta. ¿La quería por la compañía o simplemente porque venía con las provisiones? Los días transcurrieron lentamente. La nieve llegó y se derritió, y luego volvió. June cortó su propia leña, remendó mantas viejas, intentó calmar el vacío que había crecido como una nube de tormenta tras sus costillas. Una semana después, el pueblo estaba lleno de charlas del mercado cuando el sonido de cascos resonó más fuerte de lo habitual. El polvo se levantó, los cuellos se estiraron. Una figura alta entró cabalgando. El caballo cuadrado, cubierto de barro, se había agachado, pero su postura era inconfundible, rígido, vigilante. Cole Beston. Exclamaciones ahogadas recorrieron la multitud. Ese es el hombre de las montañas, susurró la señora Holloway, aferrándose el delantal. Pensé que era solo un cuento de fantasmas, dijo un niño con los ojos muy abiertos. Cole se desmontó con un movimiento suave. Sus botas golpearon el suelo con un ruido sordo que hizo callar incluso a los chismosos. Se quedó quieto un momento y luego caminó directamente hacia la tienda general. ¿Dónde está Junio?, preguntó, con la voz áspera por el desuso, pero clara. El tendero parpadeó, aturdido. ¿Te refieres a June, quien hace entregas aquí? Sí, ella vive más allá de la cresta, unas 2 millas al este. ¿De qué se trata esto, señor? Cole no respondió. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. El siguiente golpe a la puerta de June no fue por el viento ni por el clima. Llegó lento, constante, como alguien que había caminado a través de algo más que nieve para llegar allí. Ella lo abrió. Allí estaba él, con polvo en sus hombros, un desgarro en su abrigo, sus ojos buscando los de ella como un hombre que busca la orilla después de semanas en el mar. Bajaste de la montaña, dijo en voz baja. Tuve que hacerlo. June retrocedió un poco, sorprendido. ¿Por qué? Él extendió la mano y se quitó el sombrero. Su cabello estaba húmedo por la nieve derretida y aplastado por el viaje. No sabía qué significaba cuando dejaste de venir. Ella sostuvo su mirada. Continuó en voz baja. Pensé que tal vez estabas enfermo o herido. Entonces pensé que tal vez ya estaba todo terminado. ¿Y si lo fuera?, preguntó, todavía estaría aquí. Avanzó lentamente, no como un hombre acostumbrado a preguntar, sino como un hombre que había decidido que el silencio ya no servía. He comprado terrenos, caballos, derechos de agua y kilómetros de cercas. Una vez compré una cordillera entera solo para ver si podía, pero ahora se la tragó. Lo único que temo perder, realmente temo perder, es una persona a la que no puedo comprar. Una persona que vino a mi puerta no por oro ni por estatus, solo porque dijo que lo haría. Sus ojos se encontraron con los de ella sin pestañear. June. Ella nunca había oído su nombre así, como un voto envuelto en grava y calor. Se le hizo un nudo en la garganta. Necesitaba saberlo, susurró. Si no trajera los paquetes, ¿aún querrías a la persona? Lo hago, dijo él.
incluso si nunca más volviste a traer otra cosa. Junio miró su mano. Suciedad bajo las uñas, arañazos a lo largo de los nudillos. Un hombre que había escrito con ahínco por un único motivo. Ella abrió la puerta más ampliamente. ¿Quieres café?, preguntó, con la voz un poco quebrada. Él sonrió. Si le estás ofreciendo algo. Ella se hizo a un lado. Siempre. Y cuando cruzó el umbral, con botas embarradas y todo, algo cambió. Ni ruidoso, ni grandioso, simplemente real. La puerta se cerró detrás de él y, por primera vez en 5 años, Cole Beston entró en una casa que no fue construida con dinero ni diseñada por tierra, sino una construida por elección y llamada por su nombre. El camino hacia Cross Pines se sentía diferente esta vez. Ninguna caja tintineaba en el cajón del carro, ninguna lista pesaba en su bolsillo. June se sentó junto a Cole, sus caballos se movían en un ritmo tranquilo, el carro detrás de ellos estaba liviano y vacío. Pero su corazón está lleno, nervioso, esperanzado. La cabaña apareció a la vista, con madera tosca y afilada, humo saliendo de la chimenea y su chal todavía colgando junto a la puerta, donde una vez lo había dejado secar. Nada había cambiado, pero todo había cambiado. Mientras Cole la ayudaba a bajar, ella lo miró con los brazos cruzados, pero con ojos suaves. ¿Estás seguro de esto? Frunció el ceño como si no hubiera esperado la pregunta. ¿Acerca de? Yo quedándome. No entrega. Solo estar aquí. Cole se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Preguntaste como si buscaras una razón para ir. Estoy buscando una razón para quedarme. Dijo. Uno real. Dio un paso adelante y sus botas crujieron sobre la hierba quebradiza. No tengo oro en mis manos. No hay títulos, no hay promesas que no haya roto ya una vez en mi vida. Él tomó su mano, áspera contra la de ella. Pero esta vez, dijo en voz baja, no dejaré que te vayas. Se quedaron así, con los dedos de ella curvados en la palma de él contraída, mientras el viento frío pasaba rozándolos, como para probar el calor entre ellos. En el interior el fuego ardía constantemente. June deshizo el equipaje lentamente, colocando sus cosas junto a las de él, no en rincones separados, sino entretejidas con su vida, su taza junto a la de él, su cepillo junto a su peine. Metió una pequeña bolsita de lavanda silvestre en la ropa de cama y sonrió al descubrir que él ya había hecho lo mismo. Esa noche cocinaron frijoles y pan de maíz y se sentaron uno al lado del otro mirando las llamas. Su conversación era sencilla pero escasa. Habían aprendido el tipo de consuelo que no necesitaba ser llenado. Pasaron los días. Se formaron rutinas. Ella arregló la correa rota de la silla mientras él arreglaba el techo. Juntos entrenaron al perrito que Cole había encontrado meses atrás cerca de un matorral. Vivaz, embarrado y tontamente valiente. Fue ese mismo perrito el que provocó la tormenta. El viento sopló fuerte una tarde. Trueno arrastrando sus pies por las montañas. La lluvia caía sobre las ventanas. En algún lugar del caos, una puerta se abrió de golpe y el perro, asustado, salió disparado hacia la noche. Iré, dijo June mientras tomaba su abrigo. Cole la agarró del brazo. Él regresará. Él es pequeño. Él tiene miedo. Yo también. ¿Cole? Dicho. Pero Junio ya estaba fuera de la puerta. Ella llamó al perro por su nombre bajo la lluvia torrencial. Su linterna apenas cortaba la oscuridad. El viento aullaba, los árboles se inclinaban, el arroyo se desbordaba. Ella encontró a Pau Prince en el borde del bosque. Pero al girarse, su pie pisó una raíz llena de barro. El mundo se inclinó. El dolor se apoderó de su tobillo. Ella jadeó, cayendo con fuerza y su linterna se hizo añicos cerca. Ella intentó ponerse de pie, pero no pudo. Luego un sonido. Pezuñas rápidas. El frío familiar se desmontó antes de que el caballo se hubiera detenido. Junio, estoy aquí. Ella croó húmeda y temblorosa. Cayó de rodillas y el barro le empapó el abrigo. ¿En qué estabas pensando? Lo mismo que hubieras hecho tú,
susurró. La levantó, acunándola como si fuera algo que no pudiera soportar romper. El perro apareció momentos después, con la cola baja, las orejas planas, temblando, pero a salvo. De regreso a la cabaña, la colocó en la cama, le quitó la ropa mojada, la envolvió en mantas y encendió el fuego más alto que nunca. Él sostuvo su mano toda la noche. Ella se despertó una vez en la oscuridad y lo encontró sentado a su lado, con los ojos brillantes y la mandíbula apretada. Pensé que te había perdido, dijo con la voz casi quebrada. No lo hiciste. Perdí tierras, perdí dinero, perdí la confianza en más personas de las que puedo contar, me apretó con más fuerza. Pero nada me ha asustado tanto como ese momento. Nada me ha hecho suplicar hasta que pensé que nunca volvería a escuchar tu voz. Ella le tocó la mejilla. Siempre lo oirás, susurró. Aunque no hables, sobre todo ahora. La besó en la frente, con los labios temblorosos. Y cuando llegó la mañana, la tormenta desapareció y el mundo se llenó de nueva luz. Cole Beston salió, no como un hombre solo, sino como alguien que finalmente había encontrado lo que nunca podría comprar, una razón para quedarse, un nombre al que llamar, una mujer por la que valía la pena temer la tormenta. Y Junio había dejado de repartir paquetes, porque ahora no entregaba nada más que su corazón todos los días en la misma puerta. Y esta vez se quedó. Los últimos restos de nieve se habían derretido en el suelo sediento, dejando atrás una tierra blanda y húmeda y las primeras puntas brillantes de color verde. Las flores silvestres, cautelosas y audaces a la vez, comenzaron a levantar sus cabezas a lo largo de los postes de la cerca. Los pájaros anidaron en los aleros. El viento había perdido sus dientes y el sol finalmente permaneció un poco más en el cielo. La primavera había llegado a cruzar el pino. June estaba de pie en el porche de la cabaña, con su viejo chal envuelto alrededor de sus hombros, no porque tuviera frío, sino porque aún tenía su aroma. Sus manos ahora estaban unidas, más fuertes que antes, y su cabello estaba atado con un trozo de cordón de cuero que alguna vez había usado para atar barandales de cercas. Ella miró hacia abajo, al cantero que habían trabajado juntos el otoño anterior. Ahora palpitaba con nueva vida. Pequeñas hileras de lechugas, frijoles y cebollas se extienden en orden desde el caos del suelo. Detrás de ella, la puerta mosquitera crujió. ¿Terminaste de plantar el futuro? La voz de Cole sonó baja y tranquila como siempre. Ella sonrió, pero no se giró. Solo si planeas ayudarme a cosecharlo. Boots se movió detrás de ella, sintiendo el peso familiar de su mano rozando su espalda baja. Junio, dijo, no como si fuera su nombre, sino como si fuera una promesa. Ella se giró. Él sostenía algo en la palma de su mano. Ni un anillo, ni oro, ni plata pulida, tan solo un simple aro de hierro, opaco, sin adornos, de forma irregular, forjado a mano, probablemente en el mismo fuego que calentaba sus noches y cocinaba sus comidas. Se arrodilló ante ella sobre la tierra compacta. De la misma manera que un hombre se arrodillaría no para pedir permiso, sino para anclar un voto en el suelo entre ellos. No es mucho, dijo Cole, mirándola con ojos firmes y llenos. Sin diamantes, no hay brillo. Pero fue tomando forma en mis manos a partir del pestillo de la puerta que arreglamos juntos el otoño pasado. June parpadeó y su corazón dio un vuelco. Él tomó su mano y presionó la banda de metal en su palma. No tengo mucho que ofrecerte, pero tengo los años que me quedan. Tengo esta tierra y tengo un corazón que no cambia como el clima. Si aún no te cansas de mi silencio, ¿me harías el honor de ser mi esposa? June rió, una risa suave y sobresaltada, entre lágrimas y alegría. Asintió antes de poder hablar. Sí, tonto callado, susurró. Claro que sí. Se casaron una semana después. Sin vestido blanco, sin predicador con Biblia. Solo un claro cerca del arroyo, el jardín florido y los pequeños del pueblo bailando descalzos por la hierba, lanzando flores silvestres. Uno de los niños tocaba un violín de solo 3 cuerdas, y las mujeres trajeron galletas con miel.
Nadie trajo regalos, excepto una vecina que dejó un ternero atado junto a la puerta. June llevaba una cinta azul en el pelo y un vestido de lino que ella misma había cosido. Cole llevaba la misma camisa que llevaba la primera vez que lo vio de pie en silencio en la nieve. No dijeron votos, solo se miraron mientras el anciano del pueblo que una vez les vendió grano levantó la mano y dijo: «Entonces, por el testimonio de estas colinas, y la gente de aquí, son marido y mujer». La gente vitoreó. June lloró. Cole, por primera vez en su vida, sonrió tan abiertamente que le dolieron las mejillas. Esa noche, cuando el cielo se oscureció y las estrellas parpadearon al despertar, se sentaron frente al fuego. Una sola colcha los envolvía sobre los hombros. Ella se inclinó hacia él, sus dedos recorriendo las líneas de sus manos cicatrizadas. «No necesito que me compres nada», dijo en voz baja. «No necesito oro. No necesito títulos de propiedad ni billetes». Él no dijo nada. «Simplemente déjala hablar, solo necesito esto», susurró, levantando la mano, la que ahora llevaba la banda de hierro. «Solo a ti, solo tu mano, sin soltarme». Cole se giró hacia ella y la besó en la frente. «Lo tienes», dijo. «No porque no cuestes nada, sino porque ningún precio podría igualar lo que eres para mí». Ella exhaló en su hombro y él la abrazó con más fuerza. Afuera, el viento soplaba suavemente por los campos. La cabaña crujía como un viejo amigo que se arraiga más profundamente. Y en esa cabaña, junto a ese fuego, dos vidas finalmente descansaron. Ya no esperaban, ya no corrían, solo elegían comenzar, elegían quedarse, elegían juntos llamar a ese lugar tranquilo no solo un hogar, sino una vida. Si tu corazón se detuvo un instante cuando June susurró: «No necesito que me compres nada. Simplemente no sueltes esta mano». Y Cole respondió: «Toda mi vida, te abrazaré solo con mi corazón». Entonces has sentido lo que creemos aquí en Historias de Amor del Salvaje Oeste, que incluso en los rincones más solitarios de la tierra fronteriza, el amor puede arraigar silenciosa, intensa y sinceramente. Si te atraen las historias donde la confianza no necesita contratos, donde los corazones no se venden y donde una simple caricia dice más que 1000 palabras, suscríbete. Contamos historias del viejo oeste, no solo caballos, armas y humo, sino de personas que una vez estuvieron rotas y aprenden a amar de nuevo. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete a Historias de Amor del Viejo Oeste para un viaje que te llegará al alma semana tras semana. Aquí, las historias pueden ser antiguas, pero los sentimientos son atemporales.